empezar entonces con funciones de varias variables. Ustedes habrán visto en Análisis Matemático 1 la definición de lo que es una función de una variable. ¿Alguien recuerda esa definición? ¿O a qué apunta? ¿O características esenciales que tiene que tener una función de una variable? Pueden participar, ¿eh? Esa es la idea. Tienen un dominio. ¿Tiene Un dominio? dominio y una imagen. Bien. ¿Y qué más? Y a cada valor X se asigna un único valor Y. Bueno, esa esencia se va a mantener al momento de definir lo que son funciones de varias variables. En principio vamos a definir funciones de dos variables. Quiere decir que antes, cuando para Análisis Matemático 1, yo tenía la clásica expresión f, que iba de un cierto conjunto A a un cierto conjunto B, de tal manera que tomaba un X de A, y a ese X de A le asignaba un valor de imagen, que lo llamaba f de X igual a Y. Esa esencia la vamos a mantener para Análisis Matemático 2. ¿Qué es lo que está cambiando ahora cuando yo defino funciones de dos variables? ¿Qué es lo que va a venir digamos ahora? Yo lo estoy adelantando. Es que lo que está cambiando es la característica que tiene este dominio. El dominio, para funciones de análisis 1, correspondía a conjuntos que estaban contenidos en R. Hasta podía ser el dominio de una función el propio R. Y el conjunto de llegada, como conjunto de llegada, no conjunto imagen, conjunto de llegada hacia donde desemboco seguro, era R. Después veía si el conjunto imagen coincidía o no con R, pero seguro llegaba a R. Bueno, ahora lo que está cambiando para análisis 2 es que para funciones de dos variables la característica del dominio es diferente. El dominio ahora es un subconjunto contenido en R2. Y el conjunto de llegada sigue siendo el mismo que el de funciones de análisis 1, R, como conjunto de llegada máximo. Digamos, seguro ahí caigo. Después veré, en función de la función con la que trabaje, quién va a ser su conjunto de imagen. Entonces, acá es donde tenemos la definición. Una función f de dos variables, acá digo que es un copiar y pegar de análisis 1, es una regla que asigna a cada ahora par ordenado de números reales de un cierto conjunto un único número real. Y a ese único número real lo vamos a asignar de la forma f de xy. Entonces, si voy a este recordatorio que hacía antes, ¿qué cambia ahora? Voy a tener una función de un cierto conjunto A a un cierto conjunto B, donde acá los elementos ya no son números, son pares de números. Pares xy que pertenecen a A, de tal manera que la función aplicada al par xy me devuelve un número. Y ese número, ahora en este contexto va a ser habitual llamarlo con la letra Z. ¿Se dan cuenta que estoy copiando y pegando lo anterior, nada más que aumentando en una dimensión el conjunto dominio? Y como acá pongo I, entonces acá tengo que poner una letra diferente. Bueno, hasta ahí me parece que la cosa es bastante sencilla de entender. Lo que va a pasar ahora es que el panorama con el que me encuentro es bastante diferente. Cuando uno hace memoria, yo todo esto, o sea, se van a reír en algún punto y hasta se van a cansar. Pero les voy a decir, ¿se acuerdan de análisis 1? Todo el tiempo voy a volver a análisis 1. Así que si hay alguien que todavía análisis 1 no lo aprobó, no le va a estar resultando incómodo todo esto porque les va a hacer recordar cosas que van a tener que estudiar. En análisis 1, uno presentaba, digamos, la definición de dominio, de conjunto imagen, presentaba la definición de una función, y empezó a transitar un recorrido de cosas que se pueden hacer con una función. Lo primero, que seguramente habrán visto, es, a mí me dan la ley de una función, y con la ley de la función lo que habitualmente quiero calcular es qué cosa de esa función. Cuando me dan la ley. ¿El dominio? Es lo primero. Digamos, es como darle una etiqueta de nombre y apellido. Lo primero que necesito saber de una función es el dominio sobre el cual actúa. A menos que
desde el principio me digan, mira, trabaja con esta función en este lugar, en este intervalo, en este sector. Pero muchas veces no me dan el lugar de laburo, entonces soy yo quien tiene que identificar el conjunto más grande posible sobre el cual la función tiene sentido ser trabajada. Bueno, vamos a apuntar a eso, en este caso para las funciones de dos variables. Yo tengo en este momento que trabajar con esta función, donde obviamente en la ley de la función pueden aparecer tanto la variable x como la variable y. Ahora la variable x y la variable y son variables que varían justamente en su conjunto dominio. Y digo, en función de la ley que tengo, quisiera saber para qué pares ordenados esta función tiene sentido ser evaluada. Tengo que ver eso. Esperen que voy a abrir este. Así me lo llevo. Trabajando con esa función, de la cual me hacen algunas preguntitas. Primero, me dicen qué significa o qué pasa si yo quiero evaluar f en el par 1, 0. Si a mí me dicen evaluar la función en ese par, ¿qué es lo que yo debería hacer? Reemplazar los valores de x por 1 y reemplazar y por 0. Exacto. Tan simple como eso. Entonces hago lo que vos dijiste. Pongo 1 al cubo, más 5 por 1 por 0, menos e a la 2 por 0, sobre 1 más 1. ¿No? Resultado de eso, acá tengo 1 al cubo, es 1. Menos 0. Y acá tengo e a la 0. ¿Cuánto es e a la 0? 1. 1 sobre 2, o sea, 0 sobre 2, 0. Esa es la imagen. F en el par 1, 0 es igual a 0. De la misma manera, significaría, bueno, a ver, ¿qué significa hacer F en el par 2, 1? Reemplazo la X por 2, reemplazo la Y por 1, hago la cuentita y tiro el resultado final. Pero vamos a algo un poco más grande que evaluar la función en algún que otro par. Vamos a identificar el dominio. Y cuando uno escribe el dominio, lo que tiene que hacer es escribir el conjunto donde los pares que van a estar en ese dominio a lo mejor tengan que cumplir condiciones. Y cuando pongo una condición, después trabajo con esa condición para poder escribir mejor el dominio, ¿no? En este caso, el dominio de la función f va a estar conformada por pares x y pertenecientes a R2, tales que, ¿cuál tiene que ser esa condición que todo par tiene que cumplir? Porque acá siempre que hay una fracción, tengo que tener un cuidado. Siempre que haya una raíz cuadrada, tengo que tener un cuidado. Siempre que haya un logaritmo, tengo que tener un cuidado. ¿Cuál sería el cuidado que tengo que tener acá al momento de hacer la cuenta que está focalizada en la ley de la función? Que x más 1 sea distinto de 0. Sí, señora. Que x más 1 tiene que ser distinto de 0. La idea acá como que no es demasiado lo que tengo que hacer. La idea no es dejar la expresión y desentenderme. La idea es que esto yo lo trabaje un poco para identificar bien quiénes son esos pares. Entonces, acá es como que me cuesta muy poco. Tendría que decir que el dominio de la función es el conjunto de los pares en R2, tal que x sea distinto de menos 1. Y acá la cosa no termina. Si bien ahí sí, digamos, no tengo más nada que decir, aparece la necesidad en funciones de varias variables, o sea, funciones de dos variables, aparece la necesidad de graficar el dominio. Eso en análisis 1 no existía. Para una función de una variable, por ejemplo, imagino esta situación, ¿no? Pongamos que yo en análisis 1 tenía g de x igual al logaritmo natural de x. ¿Cuál es el dominio de la función? Todo esto lo tengo que recordar porque lo voy a usar todo el tiempo. Todos los Los reales reales positivos. positivos. Bien, o sea, lo puedo escribir así, por ejemplo, ¿no?
Y nadie les iba a pedir que grafiquen el dominio. No tenía ni sentido. ¿Qué iban a hacer esto? Acá van a poner el 0, un intervalo abierto y van a poner con color eso. No. Nadie lo hacía, nadie lo pedía. Esto era lo importante, reconocerlo y ya está. Ahora, en análisis 2, donde el dominio va a pasar a ser una región dentro de R2, sí tiene sentido que lo grafiquemos. Entonces a eso vamos. Y hacemos el dibujito de los pares de ejes X e Y, ejes coordenados. Y lo que voy a hacer es, así como la idea acá hubiese sido colorear la parte de R que conforma el dominio de la función, acá tiene que ver con colorear, sombrear, marcar cuál es la región dominio. Entonces, ¿qué hago? Identifico a dónde están los pares problemáticos para que al momento de sombrear la región, esos pares no formen parte de la región sombreada. Entonces me pregunto, X tiene que ser distinto de -1, ¿no? ¿A dónde identifico a aquellos pares problemáticos? Los que tengan X igual a -1. ¿A dónde los identifico en el plano? En una recta donde pase por -1, en X, Bien, ¿y cómo es esa recta? paralela al Y. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces yo lo que voy a hacer es eso. Con color voy a considerar X igual a -1 y voy a decir, mi dominio es cualquier par excepto aquellos pares que su primera coordenada sea -1. La forma de indicarlo va a ser la siguiente. Yo identifico que la recta X igual a -1 es una recta conformada por puntos que en este dominio no van a estar. Entonces, la trazo con línea de puntos, bueno, en este caso de rayitas, y sombreo o marco todo el resto. Esta sería la manera de dibujar el dominio de la función. Cada vez que yo ponga algún sector marcado con línea de puntos o con rayitas, ¿no? Las rayitas van a ser mejores, estoy indicándole a aquel que está mirando, mirá, esta parte que tiene las rayitas no forma parte del dominio de la función. La rayita es chiquitita, ¿no? No, lo demás lo estoy sombreando, lo estoy coloreando. ¿Se entiende? Ustedes van a ver cuando hagan la práctica 1, donde va a estar centrado todo esto, que van a ver algunas definiciones de lo que es. Si miran la práctica se van a dar cuenta. Al principio está lo que es un punto interior, lo que es un punto frontera, qué significa que un conjunto sea acotado, qué significa que un conjunto sea simplemente conexo. Un montón de definiciones que las vamos a aplicar al momento de identificar las regiones. No voy a dar todo eso porque justamente es parte de la práctica, pero sí comentarles algunas cosas esenciales. ¿Qué significa que un punto sea interior a una región? Después lo verán en el apunte, ¿no? Un punto es interior a una región si existe un disquito abierto alrededor de él totalmente contenido en la región. Entonces, por ejemplo, voy a hacer algo bastante simple. Voy a ponerme en este puntito, en este sector sombreado. Ese puntito, así, elegido al azar, ¿será un punto interior a esta región sombreada en rojo? Y yo les voy a decir que sí, porque existe un disco abierto. Abierto significa que tengo esa frontera, esa curva que delimita el disco en línea de puntos, todo un disco donde ese puntito es el centro, donde todo ese disco abierto está totalmente contenido en la región. Vengo por acá. ¿Este puntito es interior? Sí. ¿Por qué? Porque existe un disco abierto, centrado en él, ahora con un radio más pequeño, pero lo encuentro, donde todo ese disquito centrado en ese punto está totalmente contenido en la región en rojo. Y capaz que yo digo ahora, y si me acerco más, me pongo por ahí,
ese punto también es interior. Porque si yo puedo hacer un zoom, puedo encontrar un disco con un radio lo suficientemente pequeño para que todo el disco esté totalmente contenido en la región. En este caso, este conjunto, que es el que está sombreado en rojo, es un conjunto que se llamaría abierto. ¿Por qué? Porque contiene a todos sus puntos interiores. Solamente a todos sus puntos interiores. Estos puntos que están dentro de lo que sería la recta x igual a menos 1 no son puntos interiores, no están en el conjunto. No son interiores y no tengo la necesidad de andar chequeando esto. Pero sí son puntos que se llamarían frontera. ¿Qué significa un punto frontera? Un punto frontera, voy a elegir otro color. No se preocupen, esto es un adelanto de lo que ustedes después van a ver en la práctica. Me posiciono en este punto. Ese punto en el conjunto no está, estamos de acuerdo. Pero del conjunto es un punto frontera, como si fuese un punto delimitante. ¿Por qué? Hay una definición de punto frontera. Un punto de frontera si cumple la siguiente condición. Para todo, no existe, para todo disco abierto centrado en el punto, va a existir puntos que están tanto dentro de la región sombreada como por fuera de la región sombreada. Fíjense, si yo tomo todo este disco, toda esta parte forma parte del conjunto dominio, y la que está dentro de este segmentito es justamente la que está fuera del conjunto. Y eso va a pasar para cualquier disco centrado en ese punto. Siempre tiene tantos puntos que están dentro de la región como puntos que están por fuera de la región. Es decir, tiene intersección tanto con la propia región como con lo que está por fuera de la región. Y entonces en este caso, para esta situación, la recta x igual a menos 1 sería su frontera. La recta x igual a menos 1 sería esa frontera, esa delimitación que tiene. Y otro de los conceptos fáciles de entender es la de conjunto acotado. Un conjunto es acotado. Acotado, me parece que la propia palabra lo indica. Acotado es como que está contenido, ¿no? ¿Es un conjunto acotado? Sí. Existe un disco centrado en el origen con un radio lo suficientemente grande como para que la región sombreada quede adentro. Lo estoy conteniendo. De acá no sale. Entonces este conjunto, el que está sombreado en rojo, ¿les parece que puede ser un conjunto acotado? ¿Les parece que existe un disco con un radio lo suficientemente grande como para que toda esa región quede adentro? No. No, porque va al infinito. No. Siempre que yo quiera, digo, no. Existe el disco de radio 55 millones que contiene la región mentira, porque siempre va a haber una parte que va a quedar por fuera. Este conjunto no es acotado. Entonces este conjunto es no acotado. No acotado. Es abierto porque solo está conformado por sus puntos interiores. Y en todo caso, si quiero hablar de la frontera, va a ser el conjunto de los pares x, y en R2, tales que x sea igual a menos 1. Es la recta, x igual a menos 1. Después se puede hablar de conjuntos simplemente conexos, pero bueno, no me voy a extender más que al menos con esas tres características que son las que ahora me están importando para empezar. Bueno, ejercicio para esta función terminado. Vimos qué significa evaluar la función en un par, identificamos el dominio, al menos en una expresión de conjunto, y luego lo graficamos. Seguimos entonces con otro ejemplo, porque todos van a estar relacionados a lo que sigue, por eso es que por ahí trabajamos con varios ejemplos. Vamos con este.
Ya no evalúo la función en un par, porque ya lo entendimos, ¿no? No es necesario. Vamos a seguir con esta parte. Ahora tengo esta función, ¿no? Quiero identificar el dominio de G. Va a estar formado por los pares XY en R2, tales que, ¿qué condición cumplen? Y menos x cuadrado sea mayor o igual a 0. Y menos x cuadrado sea mayor o igual que 0. Fantástico. Continúo un poquito. Esto es igual al conjunto de los pares XY en R2, tales que y cuadrado sea mayor o igual que x. Bueno. No sería, perdón, profe, no sería al revés, no sería y mayor o igual a x cuadrado. Ah, sí, no sé por qué es eso. Gracias. Vaya a saber. Sí, eso. Perdón. Bueno, una vez que digo, de acá no puedo seguir haciendo más nada. No es que acá tengo sumo a ambos lados, divido a ambos lados. Ya está, esto más no lo puedo seguir trabajando. Entonces yo tengo ahora la misión de identificar en el plano, en todo R2, a dónde están esos puntos que cumplen con esta condición, que su coordenada y es mayor o igual a su coordenada x elevada al cuadrado. Entonces, ante una situación con una desigualdad, que no fue como el caso anterior, que fue un distinto, el consejo es el siguiente. Identifiquemos a los puntos que cumplen esta condición con igualdad. ¿No? Yo trabajo con y igual a x cuadrado. Los puntos que cumplen la igualdad son puntos que van a verificar esta desigualdad, por supuesto, y por lo tanto en el dominio de la función van a estar. Entonces esos puntos para mí van a ser importantes reconocer. ¿Dónde van a estar los puntos que cumplen la condición de y igual a x cuadrado? ¿Cómo los identifico en R2? Como una parábola. Sí, señor. ¿No? Entonces es una parábola que es la recontra archiconocida por todo el mundo. Ahí. Ahí. Por la duda, la idea es, esto es 1, no me salía muy simétrica, pero menos 1, bueno, esa es la curva, ¿no? Esta es la curva y igual a x al cuadrado. Fíjense que la curva, que yo ya estoy pensando en colorear las cosas con color rojo, esta curva ya no la hago con línea de puntos, porque los puntos sobre la curva van a ser puntos que en el dominio están, y quiero identificar que esos puntos están en el dominio. Entonces, para eso, el dibujo de la curva no la voy a hacer con linitas de puntos o con segmentitos, como fue en el caso anterior. En el caso anterior, yo quería identificar, o quería decirle a aquel que estuviese viendo este dibujo, que los puntos que estaban en la recta x igual a menos 1 no formaban parte del dominio. La forma que tengo es a la recta ponerla con segmentitos o con línea de puntos. En el caso que tengo acá, quiero identificar que sí están. Entonces hago todo el gráfico de la curva con continuidad, no le pongo línea de puntos. Bien, digamos, identifiqué esto. Pero ahora necesito ver los que cumplen esta condición, que son muchos más que esos. ¿Cuál es la estrategia? La curva, donde se da con igualdad, digamos, y igual a x cuadrado, lo que hace es, a mi dominio, que es todo R2, lo separa en dos partes. En la parte que queda por dentro de las ramas de la parábola, no, la parábola es totalmente infinita, y crece, y crece, y crece, y los que quedan por fuera, digamos. Yo lo que tengo que identificar es si me quedo con los que están adentro o con los que están afuera. Los que están en un sector van a cumplir la condición del mayor estricto. Los que están en el otro, la condición contraria, la del menor. Entonces, para identificar qué región tengo que estar sombreando, una estrategia es pararme en un punto cualquiera que yo elija que esté adentro de las ramas, o sea, lo que esté contenido dentro de las ramas o por fuera. Elijo yo uno al azar, pero que no esté sobre la curva. Tiene que estar adentro o afuera. Uno cualquiera.
como en ese uno cualquiera, digo, voy a buscar alguno que tenga, se me ocurre a mí, alguna coordenada nula para trabajar rápido con las cuentas, digo, yo voy a elegir este punto. Se me ocurre a mí ese, el punto 0,1. Si ese punto verifica la condición, quiere decir que está en el sector que tengo que sombrear. Entonces yo voy a tomar el punto de coordenadas 0,1. Y voy a hacer esta cuentita. La segunda coordenada es 1. Su primera coordenada al cuadrado, 0 cuadrado. ¿Se cumple esto? ¿Se cumple la condición de Sí. esta? Sí que sí, claro que sí. ¿Cómo se cumple? El punto que elegí hace que yo entienda que toda la región que tengo que sombrear es esa. Y la otra no. Podría haber pasado que yo en vez de elegir ese punto hubiese elegido este punto. Q de coordenadas 0, menos 1. Al Profe, chequear, sí, si no hubiera un igual, ahí sí la parábola iría en línea de punto y lo demás sombreado. sí señora. Ok. Supongamos que yo en vez de haber elegido el punto P hubiese elegido el punto Q. Como el Q, porque puede pasar. Eso es tan a elección de cada uno. Lo que sí no tiene que estar en la curva. Bueno, a ver, la coordenada Y del punto es menos 1. La coordenada X del punto es 0 cuadrado. Esto, ¿se cumple? Menos 1. ¿Es mayor o igual que 0? No. No, entonces ahí ponemos una manera de indicar, qué sé yo, la cruz, para decir no se cumple, entonces eso ¿a qué me da la pauta? De que el punto que elegí es un punto que no cumple la condición. Por lo tanto, toda la región en la que el punto está no va a cumplir la condición, la cumple la otra región. Y terminó sombreando esta. ¿No? Diferentes formas entonces de llegar al resultado igualmente. El gráfico lo tenemos. Y preguntas, ¿no? Este conjunto sombreado ahora, fíjense, ¿cuál sería su frontera? ¿Dónde están todos esos puntos que al momento de hacer un disco centrado en el punto, esos discos siempre van a tener intersección con parte del conjunto y con parte que no está en el conjunto? ¿Dónde están todos esos puntos? En Y igual X cuadrado. Sí, en esa curva. Ahora, esa curva completa, que sería su frontera, está totalmente contenida en el conjunto que sombrea. Ante esa situación, cuando toda su frontera forma parte del conjunto, al conjunto se le dice cerrado. ¿Mm? Así que en este caso, el conjunto es cerrado. Y pregunto, ¿será acotado? ¿Existe un disco con un radio lo suficientemente grande como para que toda esa región quede contenida dentro? Yo diría que no. Y está bien que No. digas que no. Las ramas de la parábola continúan de manera infinita y esta región, contenida entre las ramas de la parábola, no es que tiene un tope, no es que crece hasta un cierto punto, sigue y sigue y sigue y sigue. Así que en este caso es también no acotado. Y entonces, si tengo que hablar acerca de quién es la frontera está formada por los pares XY pertenecientes a R2, tal que Y es igual a X cuadrado. De esa manera identifico la curva. Esa es la frontera. ¿Mm? Y bueno, algo ya tengo de ese conjunto. Después verán si es simplemente conexo, que es una de las cosas que van a ver en la práctica. Ah, el otro ejercicio, eso está bien. El otro, vamos con este. Cada uno va a tener sus propias particularidades, ¿eh? Tengo esta función. Ahora, el dominio de H. El conjunto de los pares XY pertenecientes a R2. Pertenecientes a R2. Tales que
¿Qué tiene que pasar? Todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Bien, no hay problema de que sea 0, porque la raíz de 0 se puede calcular sin problemas. Tendría que tener cuidado si en vez de esta raíz está en un numerador, tiene que estar en un denominador. Si hubiese estado en un denominador, también tendría que pedirle que no valga 0 y ahí la desigualdad es estricta. En este caso está bien lo que dijiste, menos x cuadrado menos 4y cuadrado más 4 mayor o igual a 0. En todo caso, lo que acá podría llegar a escribir, se me ocurre, es el conjunto de los pares x, y en R2, tales que 4 sea mayor o igual que x cuadrado más 4y cuadrado, por una cuestión de que aparezcan menos cantidad de signos menos, y dejarlo más compacto, pero digamos, esto solo no sabría identificar la gráfica del dominio. Voy a hacer lo mismo que hice en el caso anterior. Voy a identificar los puntos que cumplen la igualdad y luego veré cómo queda dividida mi región R2 y después tendré que ver qué elijo. En este caso, si yo trabajo con la igualdad, tendría que trabajar, lo voy a escribir a propósito así, x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4, ¿cierto? ¿No podría dividir por 4 para simplificar? Sí, dale. Divido por 4, entonces me quedaría x cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1. Esta ecuación representa a puntos que están sobre qué tipo de curva conocida. Una elipse. Una elipse. Entonces, como antes, así como identificaba la curva que era la parábola, la voy a graficar a la elipse. En este caso, esta elipse corta el eje X, ¿dónde? Para ver los cortes, en este caso de la curva con el eje X, ¿qué tenía que hacer? Pensemos, si yo quiero el lugar donde esta curva corta el eje X, estoy buscando un punto sobre la curva que esté sobre el eje X. Y si un punto está sobre el eje X, ¿qué característica tienen sus coordenadas? Que Igual a cumple 0. la Que función. y vale 0. Entonces, si yo quiero la intersección con el eje X, voy a poner y en 0 y despejo la X. En ese caso, ¿qué valores de X me quedan? 2 y menos 2. Sí. 2 menos 2. Si ahora busco la intersección de la curva con el eje Y, 1 menos 1. 1 menos 1, y como sé que es la clásica ecuación que caracteriza a una elipse, hago el dibujito de la elipse. Espantoso me va a salir porque esta parte quedó fea. Bueno, la identifiqué, ¿no? La tenemos graficada. Lo que sí sé es que los puntos que están sobre la curva, tiene que haber hecho en rojo, son puntos que en el dominio van a estar, porque cumplen la condición del igual. Fantástico, a eso los voy a pintar en rojo. Y ahora me encuentro con esta condición de a mi gran R2, ahora lo dividió esta curva en dos partes, en los que quedan por dentro de la elipse y los que quedan por fuera. ¿Cómo hago para saber entonces con cuál de las dos regiones me tengo que quedar al momento de sombrear? Elegir Tomamos un punto. puntos. Bien, ¿y qué punto elijo? El 0, 0. Claro, no es que tengan la necesidad de hacerlo. Yo elegiría siempre alguno que mayor cantidad de coordenadas 0 tenga, y acá tengo el origen. Que no está en la curva frontera, eso es lo importante. Entonces, me fijo acá. Para el punto de coordenadas 0, 0, tengo 4. Me voy a preguntar si cumple la condición de ser mayor o igual a 0 cuadrado más 4 por 0 cuadrado. 4 es mayor o igual que 0. Sí. Sí. Sí.
Sí. Entonces quiere decir que la región con la que me tengo que quedar es en la que este punto está. ¿Qué hago? Voy a sombrear todo esto. Ahí estamos. ¿Este conjunto es abierto o cerrado? Cerrado. Es cerrado porque contiene a toda su frontera. La frontera en este caso sería la curva elipse. Es cerrado. La frontera va a estar formada por el conjunto de los pares x, y, tales que justamente se cumpla esta igualdad. X cuadrado sobre 4 más y cuadrado sea 1. Y cerrado, esta es la frontera. ¿Será acotado o será no acotado? Acotado. Acotado. En este caso sí es acotado. Si yo quiero ser extremadamente cuidadosa, para no errarle, digo, el disco centrado en el origen de radio 5, uno grande, contiene la región. Encontré un disco, no importa cuál, pero encontré un disco con un radio que hace que toda la región esté totalmente contenida dentro. Esa región es acotada. Bien. Ya estuvimos entonces jugando un poco con dominio. ¿Y qué es lo que viene? Insisto, ¿no? En el recorrido de análisis 1 nos tiraban un montón de funciones y uno tenía que buscarle el dominio. Una vez, más o menos, ya se ponía ducho con eso, aparece la necesidad de hacer la gráfica de la función. La gráfica de una función. Entonces, recordemos alguna cuestión. Cuando yo en análisis matemático 1 tenía, lo que yo ya había recordado, una función de un cierto conjunto A, un cierto conjunto B, que a cada X del conjunto de partida le asigno un valor de imagen al que llamo Y. La gráfica de la función, ¿cómo se definía? La gráfica era la típica que uno hacía este dibujito, así al azar, de mano alzada, supongamos que teníamos un dominio que era un intervalo, y hacíamos la gráfica de f. Pero esta gráfica, esta curva que yo estoy dibujando, está conformada por puntos, que están ¿dónde? Todos estos puntitos, ¿dónde están? ¿En qué espacio? En R2. En R2. Entonces, cuando yo defino gráfica para una función de una variable, la gráfica está conformada por pares de la forma xy, tales que y es igual a f de x, con x perteneciente a lo que sería el dominio de la función. O sea, la función es de una variable, significa que su dominio está contenido en R, pero su conjunto gráfica, que es el típico dibujito de la curva, es un subconjunto de R2. O sea, funciones de una variable tienen una gráfica contenida en R2. Vamos a análisis matemático 2. Ahora tengo una función que va de un cierto conjunto A un cierto conjunto B, pero si cambiamos la característica, ahora tomo pares ordenados a los que la función evaluada en esos pares ordenados me devuelve un número que habitualmente lo llamamos z. Entonces ya la función tiene un dominio contenido en R2. ¿La gráfica dónde va a estar? En R3. Voy a aumentar una dimensión. La gráfica va a estar conformada por ternas de la forma x, y, z, tales que z sea igual a f de xy, obviamente con los pares xy pertenecientes a su conjunto dominio. Entonces, para funciones de una variable, la gráfica estaba contenida en R2. Para funciones de dos variables, la gráfica está contenida en R3.
¿Y qué tipo de característica tienen entonces estas gráficas? Que son superficies. Por eso es que parte de la primera clase de práctica de análisis matemático 2 se dedicó a repasar curvas, porque ya las vimos justo en el ejemplo anterior, y superficies. Todas las superficies que hemos visto a nosotros nos van a servir para identificar después gráficas de funciones de dos variables. ¿Mm? Lo que ustedes ven en este dibujo así también, que es un croquis del dibujo de la gráfica de una función, es que sobre el plano XY yo voy a tener el dominio de la función y por cada par XY lo que voy a tener es un valor de la imagen. Eso hace que me mueva en el espacio. Antes también hacía lo mismo. Para cada X dentro del dominio de la función identificaba el par X f de X. Me movía sobre el dominio e identificaba el punto en la gráfica. Acá voy a hacer lo mismo. Me voy a ir moviendo en el dominio y para cada elemento en el dominio voy a identificar el punto en 3 coordenadas, donde la tercera coordenada que acompaña es la imagen. Para este será este. Para este de acá será este. Y ahí se genera la gráfica de esa superficie. A veces esa superficie es fácil de graficar y otras veces no. Recuerden, en análisis 1 al principio podían hacer gráficas de pocas funciones y después aprendieron a trasladarlas tanto en sentido horizontal como vertical, aprendieron a estirarlas o a comprimirlas tanto en sentido vertical como en el sentido horizontal. Eso hizo que uno incorporara mayor cantidad de herramientas para hacer la gráfica de una función y habrán visto que en el recorrido, no sé en qué parte del año habrá sido, hicieron el estudio de la primera derivada, el estudio de la segunda derivada, para que uno pueda realizar gráficas de funciones un tanto más difíciles que las iniciales. Bueno, acá este recorrido lo vamos a hacer mucho más acotado. Imagínense que ese fue difícil para funciones de una variable. Para funciones de dos variables la cosa se va a complicar. Entonces no vamos a hacer todo ese estudio. Vamos sí a tratar de graficar algunas funciones, pero en un ambiente de trabajo bastante acotado. Vamos a trabajar con relativamente gráficas simples y no nos vamos a extender a ningún estudio de gráficas ni de nada. Esa parte que la hacían así como bastante exhaustiva en análisis 1, acá la vamos a dar mucho más light. Pero bueno, vamos a tener que graficar. Igual, nos vamos a zafar de eso. Y habitualmente cuando uno tenía la gráfica de una función, si ustedes recuerdan en análisis 1, les pedían con la gráfica ya en mano que encontraran el conjunto imagen. Bueno, acá sí también vamos a hacer lo mismo, vamos a identificar el conjunto de imagen. Por ejemplo, yo tengo esta función, ¿no? La función f de xy igual a menos x menos 2y más 4. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Todo R2. Bien, porque muchas veces me dicen todo R. No, 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 hay que acomodar la cabeza. Todo R2. Todo R2. No hay ningún par para el cual la ley que tengo acá me presenta algún problema al momento de evaluarla. Todos los pares son factibles de que estén en el dominio de esta función. Bueno, vamos a la gráfica, ¿no? La gráfica de la función está conformada por las ternas x y z, tal que z, que lo escribimos recién, tal que z sea igual a f de xy. Como ahora a la f la conozco, ¿para qué le voy a poner f de x así genérico? Le pongo la ley. Por eso es que ahí directamente ponemos la ley de la f. Esto sería f de xy. Y voy a concentrar la atención en esta parte. Ahora, quiero identificar en R3 a los puntos que verifiquen esta condición. Digamos, lo que tengo que hacer es, creo, ¿no?, buscarle la vuelta a describir la expresión de alguna manera en la que a mí me resulte fácil reconocer cuál es el tipo de superficie.
No digo que esta escritura sea difícil de reconocer, pero capaz que haciendo esta remodelación de la escritura de este igual, yo me dé cuenta de qué tipo de superficie es. Fíjense que lo único que se hizo fue a las expresiones de menos x y menos 2y dejarlas del lado de la izquierda y dejar la expresión x más 2y más z igual 4. Entonces tengo que identificar los puntos en el espacio que cumplen con esa condición. Puntos que se escriban de esta, puntos que verifiquen una ecuación que tiene esta estructura, son puntos que están sobre qué tipo de superficie. Un plano. Un plano. Es un plano. Es un plano. Yo después lo que puedo hacer es, como lo voy a tener que hacer en la gráfica, identificar ese plano de la misma manera en que lo hacían en álgebra y geometría. Este plano, donde ¿se acuerdan que era así, ¿no? La ecuación general del plano, AX más BY más CZ más D igual 0. El A, el B y el C, ¿quiénes eran? Los coeficientes que acompañan. Sí, pero tienen algo más que eso. Las coordenadas de un vector perpendicular. Las componentes, no las coordenadas. Las Perdón. coordenadas, la expresión es más que nada para puntos. Las componentes de lo que uno llamaría un vector normal. Un vector perpendicular al plano. A mí, en análisis 2, no me resulta tan importante reconocer el vector normal. Yo lo que quiero ahora es reconocer la gráfica. Y en este caso, cuando ni A, ni B, ni C, ni D, ninguno es 0, la gráfica del plano se hace bastante simple, porque está cortando a los 3 ejes coordenados en lugares distintos. Entonces, es habitual que uno haga este dibujito. Ahora estamos en el espacio, X y Z, y me pregunte, ¿a dónde corta este plano al eje X? En el punto 400. Bien. Cuando quiero ver la intersección con el eje X, ahora a las que tengo que fijar en 0 es a las otras dos variables. Entonces, supongamos que acá está el 4. ¿Al eje Y dónde cortan? En el 020. Pero 0 no. En el eje Y. En 2. 2. Que en todo caso, si querés hacer la traducción, es el punto de coordenadas. 0, 2, 0. Andará por acá. ¿Y en Z? ¿Dónde corta este plano? 004. Sí, andará por acá. ¿No? Una vez que uno identificaba los 3 lugares de corte con cada uno de los ejes, hacía el dibujo del triángulo. Obviamente, el triángulo no es el plano. Uno, ¿qué es lo que hacía? Con el dibujo del triángulo, identificaba cuál era la forma en la que el plano se inclinaba teniendo ese tipo de intersecciones. Después uno, por supuesto, tiene que entender que el plano es infinito. No es una región acotada triangular. Uno marca el triángulo, pero el plano es totalmente infinito. Que el dibujito lo vemos acá con la ayuda de GeoGebra. Ustedes, si quieren hacer el dibujo en GeoGebra, van a ir a GeoGebra 3D. Van a venir acá. Esta versión que yo uso de GeoGebra, que es con la que me siento cómoda, es la versión 5, pero también está la versión 6 y que se puede hacer online. Habitualmente, eje X, el rojo, eje Y, el verde, eje Z, el azul, que si uno quiere, para no marearse, a veces uno se olvida de esas cosas, puede ir a la vista gráfica y al eje X le va a pedir que le ponga la etiqueta, así que le ponga el nombre, poneme el nombre de X, poneme el nombre de Y también, y el nombre de Z. Y ahí aparecen X, Y y Z. Bueno, entonces, ¿cómo le indico a GeoGebra que quiero hacer la gráfica de esa función? Voy a venir acá y voy a poner F, paréntesis, X, Y,
igual. Y ponemos la ley menos x menos 2y, más 4. Enter. Ese es el dibujo de este plano. Corta en 4 en el eje X, corta en 2 en el eje Y, corta en 4 en el eje Z. Y uno ahí lo puede girar y hacer todo lo que quiere. Probablemente lo hayan usado cuando en álgebra vieron superficies. Y esto mismo, ¿no? Cuando hicieron gráficos de vectores, de recta, plano. Acá está modificado para que tenga otro color. Sí. Si nosotros lo tenemos que graficar para un ejercicio, nosotros, ¿con el triángulo basta o hay que hacer el cuadrado? Sí, no hay problema. Pero vos Ok, aclarás al lado plano. ok, perfecto. Plano, ¿no? Aunque sea la palabra plano, donde corta el eje X, y hacer el dibujito del triangulito. Sí. Bueno, con la gráfica en mano, vamos a venir a esta que la tenemos acá. Tengo la gráfica en mano. Digo, tengo que identificar el conjunto imagen. Y el conjunto imagen, tanto para funciones de una variable como para dos, el conjunto imagen es un subconjunto del conjunto de llegada, que es R. Como conjunto de llegada es R. Para funciones de una variable, que creo que hicimos el dibujito antes, ay, no me deja correr. Acá, el conjunto imagen lo vemos reflejado sobre el eje Y. Para funciones de dos variables, el conjunto imagen ahora lo vemos reflejado sobre el eje Z. Entonces yo me tendría que preguntar, ¿cuáles son los números que pueden ser vistos como imágenes de algún par? Si ustedes también hacen memoria con análisis 1, uno lo que hacía era proyectaba el dibujo de la curva gráfica de la función sobre el eje Y. Todo lo que quedaba sombreado sobre el eje Y iba a conformar mi conjunto imagen. Bueno, acá vamos a tratar de emular eso. Ahora tengo toda una superficie que no es que voy a proyectarlo sobre el eje Z, pero sí tratar de ver esa sombra que se genera sobre el eje Z para identificar quiénes son los numeritos que van a ser pensados como imágenes de alguien. En este caso, plano totalmente infinito, me doy cuenta que cualquier número dispuesto sobre el eje Z, ahí me estoy alejando, ¿no? Puede ser visto como la imagen de algún par. No hay ninguna parte del eje Z que quedaría así sombrear, pensando en esa idea de proyección de la sombra, ¿no? Así que en este caso, para esta función, el conjunto imagen coincide con todo R. Todos los números reales pueden ser vistos como la imagen de alguien. Todos. ¿Mm? Vamos con este caso. Tengo una función de dos variables, en donde en la ley de la función, justo una de las variables no participan. Ustedes saben que puede pasar eso. En análisis 1 se han encontrado miles de veces con funciones constantes. Constantes, siempre vale lo mismo. La ley no está involucrada, la variable no está involucrada en la ley. Bueno, puede pasar en funciones de dos variables que una de las variables no aparezca, o que no aparezca ninguna de las dos y que sea realmente constante. En este caso no aparece la variable x. Entonces al momento de, dominio todo R2, no hay ningún par que me traiga problemas al momento de hacer esta cuenta. Al momento de hacer la gráfica, ¿yo qué voy a escribir? La gráfica está conformada por las ternas en las cuales z sea igual a la ley de la función y cuadrado. Y una ecuación como esta, en el espacio, ¿qué representaba?
Porque en todo caso, si quiero agregar, esto es para todo x. Un cono parabólico. No, no es cono. Ah, No, no. cilindro, perdón. Es un cilindro. Digamos, ustedes el material lo tienen y han estado investigando y está muy bien. Esto es un cilindro. Es el dibujito, que ahora lo vamos a ver a continuación, de esta canaletita, en donde, al ser para todo x, ¿se acuerdan que había una curva directriz y generatrices? Que en este caso las generatrices iban a ser todas paralelas al eje x, era paralelas al eje, relacionado con la variable que acá no estaba, es x, ¿no? Curva directriz, bueno, no se ve justo azul, bueno. La parábola, y las directrices iban a ser todas paralelas al eje x. En ese movimiento de la generatriz es donde aparece esto que es un cilindro. De nuevo, si quiero, puedo pedirle a GeoGebra que me haga la gráfica de esa función y al cuadrado me la hace. Y tengo la gráfica. En esto, digamos, uno lo puede como dar vuelta para todo lado. Bueno, tengo la gráfica de la función. Es esa superficie. ¿Cuál será el conjunto imagen acá? ¿Qué valores de z pueden ser vistos como la imagen de algún par ordenado dentro del dominio de la función? Los positivos, los reales positivos. Incluido el 0 también, ¿no? Sí, Bien, porque para todos los puntos que están sobre el eje x, que son valores de la forma x0, la función va a valer 0. Así que, en este caso, el conjunto imagen para esta función es este intervalo. Si lo quieren escribir con la notación de R+, esto sería R+, y acá un sub 0, porque R+ solo son los reales positivos, y el 0 no está. Entonces, como lo quiero incluir, le pongo el sub cerito. Puedo escribir así, o como está acá abajo, es lo mismo. Y bueno, vamos al siguiente. En este, la función tiene esta ley, donde ya la trabajamos en el último dibujo. La función en el dibujo último tenía este dominio restrictivo, y sobre ese dominio es donde va a estar la gráfica de la función. No va a haber nada por fuera de él, ¿no? Lo que tengo que hacer ahora es identificar cómo va a ser la gráfica. Entonces digo, la gráfica de esta función va a estar conformada por las ternas x y z, tal que z es igual a la ley de la función. Ya teníamos el dominio establecido, que tiene sus propios problemas, que ya lo dibujamos. Entonces, digo, tengo que tratar de identificar a dónde están los puntos en el espacio que cumplan con esta condición. Y creo que así como está, no sé si me voy a dar cuenta. Uno lo que hace ahora es tratar de escribir esa ecuación diferente hasta llegar a una ecuación en la que pueda reconocer la superficie que va a graficar. La propuesta es, ¿qué? ¿Qué se hizo acá? Se elevó a ambos lados al cuadrado y después se juntó las variables. Así es. Uno eleva el cuadrado miembro a miembro y acomoda, deja todo lo que tiene que ver con las variables de un lado y lo que tiene que ver con expresiones constantes del otro. Y fíjense lo que pasa acá. Se agrega esta condición que antes no estaba. No estaba antes. ¿Por qué? Es una pavada lo que voy a escribir, pero creo que viene al caso. Si yo pongo z igual a 1, es z igual a 1. No hay más que pensar, z igual a 1. Pero si yo quiero hacer lo que hice acá, elevar al cuadrado miembro a miembro, elevo al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, y resuelvo esta ecuación, z cuadrado igual a 1, significa que z es ¿quién?
Si su cuadrado es 1, ¿z quién es? Un número al cuadrado vale 1. Es porque ese número es 1. 1. O. Menos 1. Entonces yo elevo al cuadrado miembro a miembro, lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? Al resolver esa nueva ecuación de cuadrados, origina que aparezcan situaciones o soluciones que no son propias del ejercicio. Todo esto empezó acá. Z es 1, no hay discusión, Z es 1. Elevo al cuadrado miembro a miembro y resuelvo esa ecuación y resulta que me aparecen dos soluciones. Esta la tengo que descartar. Y para descartarla, le tengo que decir a alguien, mirá, si querés resolver esta ecuación que capaz te resulte más fácil, pero ten en cuenta que Z es positivo. Entonces ya esta queda descartada. Esto es una pavada, digamos, nadie va a hacer todo esto. Cuando Z es 1 y se terminó. Pero digo, podría pensar en una situación como esa. Digo, elevo al cuadrado miembro a miembro, resuelvo esta ecuación y parece que ahora tengo dos soluciones. ¿Cómo es la cosa? No. La estrategia de elevar al cuadrado miembro a miembro está muy bien, pero puede pasar que incorpore lo que se llaman soluciones extrañas. Esta solución es extraña. ¿De dónde salió esa? Entonces tengo que tener el cuidado de elevo al cuadrado miembro a miembro, pero en algún lugar tengo que dejar registro de algo. Acá Z está siempre igualado al resultado de la raíz cuadrada de algo. Entonces siempre va a ser un número mayor o igual que 0. Siempre. Una vez que tengo esto listo, digo, a ver, en el espacio, los puntos que verifican esta ecuación son puntos que van a estar sobre qué tipo de superficie conocida. Una esfera. No. No. Rumbeado está, pero no es una esfera. ¿Cómo se llamaba esta superficie? ¿Un elipsoide? Una elipsoide. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar la elipsoide, pero solo quedarme con aquella parte de la elipsoide que tiene los valores de z positivo. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Vengo acá, x, y, z. Yo sé que esta, si tuviese que graficar la elipsoide completa, haría lo mismo que hice antes con la elipse. Busco la intersección con los ejes. Con el eje X corta en 2 y menos 2. Menos 2. Al eje Y lo corta en 1 y menos 1. Y al eje Z lo corta en 2, supuestamente y menos 2. Pero no voy a hacer la elipse completa, sino que voy a hacer el pedacito de la elipse donde los valores de Z sean mayores o iguales que 0. O sea que me quedo con la parte que queda por arriba del plano XY. Hago el dibujito. Acá es donde se ve el dominio. Ya lo sabíamos. Y acá hago esto y este sombrerito de acá. Bueno, ahí. Ese es el dibujo de mi imagen. Es este sombrerito, este casquetito de arriba. Esto era 2. Una vez que tengo la gráfica de esa función, donde digo, es claro que justo ahí se ve bien, con el color, vamos. Bueno, no te cago, listo. Se ve bien que el dominio de la función es justo esto que ha quedado acá abajo. La quería sombrear en rojo. Puede ser que no me deje cambiar el color. No tiene ganas de dejar de cambiar el color. Listo. Bueno, se entiende. Una vez que tengo la gráfica. ¿Quién es el conjunto de imagen? Desde 0 hasta 2. Lo voy a tomar ahora a la pizarrita que me da el conjunto de imagen. Está formado por el intervalo desde 0 hasta 2, que es la parte que quedaría sombreada en el eje Z,
de mirar la gráfica de la función. Y lo que les decía antes, que acá veo lo que es el dominio de esta función. Bueno, no se llama f, se llama h, dominio de la función. Bueno. Borrar. Es lo que después está expuesto, por supuesto, en un dibujo más agradable que esto, pero esto es lo que van a hacer ustedes en la hoja, digamos. Esto así un poco feo es lo que terminamos haciendo todos. Este es el dibujito y el conjunto de imagen. Bien. Vamos a hacer una definición de lo que se llama curvas de nivel. Para una función de dos variables, existe lo que se llama la definición de curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel van a ser aquellos puntos en el dominio de la función para los cuales la función siempre tome un mismo valor constante k. Ese valor k, que es una constante que obviamente está en lo que sería el conjunto imagen de la función. Entonces, curvas de nivel van a ser conjuntos formados por pares en el dominio de la función que al momento de calcularle la imagen a esos pares, todos tienen el mismo numerito imagen. O sea, importante, este conjunto grande de las curvas de nivel, estas son las curvas de nivel, van a ser conjuntos contenidos en el dominio de la función. Y el dominio de la función, a la vez, es un subconjunto de R2 del plano. Entonces vamos a la forma de cómo visualmente se pueden identificar las curvas de nivel. Que z siempre tome, perdón, que la función tome siempre el mismo valor z, el mismo valor k, es que al momento de calcularle la imagen, ¿no? Z igual a f de xy, la forma que tenemos de expresar la imagen en un par cualquiera, ese valor siempre sea k. ¿Qué es lo que dice acá? F de xy igual k. Las expresiones habituales de f de xy son z. Entonces digo, es z igual a k. Z igual a k. Z igual k. En el espacio, ¿qué tipo de superficie es? Z igual k. Z igual a 1. Z igual a 8. En el espacio, ¿qué tipo de superficie? ¿Un plano? Sí. Medio dudosa la respuesta. A ver qué me dicen ahí. O un plano. ¿Y un plano que tiene qué característica? Porque el plano es... Hay un montón de inclinaciones. Paralelo al plano XY. Sí, señor. Z igual a constante es un plano paralelo al plano XY. Entonces, la forma de identificar a las curvas de nivel de manera gráfica es la siguiente. Yo me voy a parar en un valor de K constante sobre el eje Z, digamos, y además que cumple la condición de estar en la imagen. Voy a trazar un plano, el plano Z igual K, y ese plano va a cortar a la superficie en una curva. En este caso, supongamos que corto acá. Ahí tengo la intersección entre el plano Z igual K y la curva. Evidentemente lo que estoy diciendo es que todos los puntos, ahora proyecto esa curva sobre el plano XY, todos los puntos que están en esta curva, al momento de calcularle la imagen siempre me da acá. La imagen siempre me da acá. Entonces, esto que tengo acá, esto es la curva de nivel. No la que está acá arriba. En realidad, en cuanto a dibujo, es la misma curva, nada más que está en un sector diferente. Pero la que es curva de nivel es la que está en el plano XY. Entonces, este es un mecanismo de búsqueda gráfica de las curvas de nivel. Gráfica.
identifico el plano Z igual a el valor constante que quiero, veo dónde corta a la superficie gráfica de la función y a esa curva la proyecto sobre el plano XY. Y esa proyección es la curva de nivel. ¿Por qué? Porque la curva de nivel está contenida en su dominio. Esta curva que está acá arriba no está contenida en R2. Está contenida en el espacio, en R3. Esta es la idea gráfica. Pero muchas veces lo que tengo que hacer es hacer alguna cuentita, no nada gráfico. ¿Cómo se hace? Bueno, acá hay identificación de situaciones en las cuales las curvas de nivel nos pueden llegar a interesar. Por ejemplo, tipos de curvas de nivel que se ven en los mapas topográficos, que son regiones que están a una misma altura, o las que son las isotermas en el caso de estar trabajando con funciones que identifiquen temperaturas. Las isotermas son aquellos lugares en los cuales la temperatura siempre es la misma. Digamos, hay quienes pueden estar trabajando con estas situaciones. Es solo un comentario. Vamos al problema concreto de cómo encontrar las curvas de nivel. Volvemos al primer ejercicio. El ejercicio lo voy a escribir acá de nuevo, a la función. Era menos x menos 2y más 4. Ahí tengo la gráfica, que se acuerdan que era el plano, ¿no? Yo digo, ahora tengo que identificar las curvas de nivel. Supongamos que yo no tengo la gráfica, que no tengo el recurso de haber tenido la gráfica. ¿Cómo identifico cuando la gráfica no la tengo? Bueno, voy a la definición de curvas de nivel. Las curvas de nivel eran pares ordenados en el dominio de la función, que en este caso, como el dominio es todo R2, podría ni aclararlo, tales que la ley de la función tenga siempre el mismo valor constante k, donde k es un número que va a tener que estar en el conjunto imagen, que en este caso vimos que para esta función el conjunto imagen podía ser cualquier número real. Pero ese valor de k va a estar fijo. Entonces digo, en R2, porque estoy en R2, tendría que, de alguna manera, caracterizar cuáles van a ser estas curvas de nivel. Entonces, me aparto un poquito de eso y escribo la ecuación en donde el valor del k va a ir cambiando. Para k igual a 1. Para k igual a 2. Para k igual a 3. Para k igual a menos 33 séptimos. ¿Qué tengo? Entonces uno puede, que no, empezar a tomar diferentes valores de k. ¿Qué pasa si k vale 0? Si k vale 0, la curva de nivel asociada con k igual a 0 va a ser la que verifique esta condición. Menos 2y más 4 igual 0. O sea, menos x menos 2y igual a menos 4. Y si no quiero trabajar con tantos menos, que la verdad no sé por qué puse tantos menos, x más 2y igual 4. Esto en R2, ¿qué es? ¿Qué es en R2? ¿Alguien puso algo? Una recta, claro que sí. Que la puedo identificar. Puedo pensar en los lugares de corte de la recta con cada uno de los ejes coordenados. Al eje X lo corta en 4. Al eje Y lo corta en 2. Y ahí trazo la recta. Esta es la que se corresponde con k igual 0. Una recta. Recta. Fantástico. ¿Qué pasa si digo ahora, bueno, a ver, para k igual a 1, ¿qué pasa? O elijamos un número más lindo. Para k igual a 2. Para k igual a 2, me quedaría menos x menos 2y más 4 igual 2. Si reestructuro todo, me va a quedar x más 2y igual a 2. Este 2 viene para acá como menos 4, me queda menos 2, le cambio el signo a todo, es esto. ¿Qué tengo ahí? Otra recta. Que la puedo identificar. Corta al eje X en 2
corta el eje Y en 1 y la trazo. Esta es la que se obtiene para K igual a 2. A veces hacemos hasta colores diferentes. Y si bien identifiqué 2 y me doy cuenta que son rectas, podría volver a esta instancia más general y darme cuenta que a medida que los valores de K van cambiando, todas las curvas de nivel van a ser rectas. ¿Y van a ser cómo esas rectas? Entre sí. Paralelas. Sí. Porque si yo a esta escritura que tengo acá, de la versión general de las curvas de nivel, la reescribo menos x menos 2y igual a, menos 2y, igual a k menos 4, los valores de k van cambiando y lo que va cambiando es este número. Pero esta parte inicial queda la misma. Así que todas las rectas, ¿qué comparten en esas ecuaciones? Álgebra. Un mismo vector. ¿Cómo se llama ese vector? No sé qué vector. Tampoco está. Dirección. Bueno, sí, en esta expresión de la recta que es general se ve bien el vector normal, ¿no? No sé qué estaban diciendo por ahí. Sí, normal. El vector normal de todas, si mantengo esta escritura, es el vector menos 1, menos 2. Si tienen el mismo vector normal, las rectas entre sí son paralelas. Entonces eso es lo que yo puedo decir. ¿Mm? En el espacio, cuando ustedes van a GeoGebra, que lo van a usar también como una herramienta, digamos, para verificación de todo lo que ustedes van a ir diciendo en el papel, pueden hacer lo siguiente. Yo voy a dibujar, mira para acá, GeoGebra, Z, ¿dónde está Z? Z igual a constante, voy a poner K. GeoGebra me va a preguntar si ese K es un deslizador, voy a decir que sí. Deslizador, ¿qué significa? Que es un número que va a ir variando, que naturalmente GeoGebra lo pone entre menos 5 y 5. Voy a poner la vista gráfica porque si no el deslizador no se ve. Pero lo voy a poner más pequeño. Fíjense que yo puedo ir cambiando este valor de K, lo que el plano va cambiando para esos valores de Z. Para arriba, para abajo. Por defecto siempre lo pone entre menos 5 y 5. Si yo quiero después se lo puedo cambiar, por supuesto, ¿no? Me paro acá y le selecciono el rango. Y lo que yo quiero ver es las intersecciones. Entonces, como ahora estoy en el espacio, puedo venir a esto que dice intersección entre dos superficies y marcan las dos superficies. Esta, y les va a marcar la intersección. A medida que yo vaya cambiando el valor de K, voy a ir viendo que van cambiando las intersecciones, o sea, son todas rectas. Ahí no se va a ver tanto. Si yo vengo y lo miro desde arriba, esas rectas, en el plano XY, yo las voy a ir dibujando y son todas entre sí paralelas. Como si lo mirara desde arriba, ¿no? Así que eso que me dio acá, como que lo termino de corroborar. Y por supuesto les paso la info en limpio. Los diferentes valores de K, las rectas que voy obteniendo. Ya terminamos, ¿eh? No vamos a dar todo completo. Las curvas de nivel en el caso de esta superficie, que fue la que dibujamos, que eran justamente la canaletita, el cilindro, al tratar de identificar las curvas de nivel, de nuevo, el conjunto de los pares en el dominio de la función, que era todo R2, tal es que la ley de la función siempre tenga el mismo valor constante K. De acá aparecen dos posibles despejes. Si I cuadrado es K, quiere decir que I puede ser raíz de K, o menos raíz de K. Acuérdense que los valores en este caso era de K perteneciente al intervalo desde 0 a infinito. Y igual a la raíz de un número en el plano. ¿Qué tipo de ecuación es? Y igual a la raíz de 3, y igual a la raíz de 4, y igual a la raíz de 25 tercios. ¿Qué tipo de curva es en el plano? Y igual a constante. Estamos en R2, acuérdense, estamos en R2.
Un Una plano recta. Son rectas. Estamos en R2, por eso hay que identificar dónde estoy. Si hubiese estado en el espacio eran planos, pero estoy en R2, estoy dentro del conjunto dominio de la función. Van a ser rectas. Rectas de la forma y igual a constante. Van a ser rectas paralelas al eje X. Y voy a tener dos rectas. Porque supongamos que K, supongamos caso particular, K igual 4, la curva de nivel va a estar conformada por la recta y igual a raíz de 4, o sea, i igual 2, o i igual a menos 2. Son dos rectas paralelas entre sí. Dos rectas. Para cada valor de K, dos rectas. Excepto para un valor de K, que voy a tener solo una recta. ¿Para qué valor de K va a ser? De cero. Igual 0. Ujú. Así es. Y eso es lo que vamos a escribir. Perdón. Para K igual 0 tengo solo una recta. Y a partir de ahí, para los diferentes valores de K, tengo rectas paralelas. Están identificadas con el mismo color, ¿no? Para que se pueda tener en cuenta eso. Rectas paralelas, pero son dos rectas paralelas. Bien. Y vamos al último que nos queda, que es este. Esta es la gráfica que habíamos hecho de el casquetito de arriba de la elipsoide. En este caso, no lo voy a hacer con el GeoGebra, voy a ir al dibujito, ¿no? Que teníamos hecho con anterioridad de esa superficie. Estaba acá, ¿no? El conjunto imagen está entre 0 y 2. Las curvas de nivel, bueno, identifico que yo sé que tengo que tomar un plano de la forma z igual a constante, esa constante k tiene que estar dentro del intervalo 0,2, supongamos que lo tomo por acá, la intersección, yo voy a tener ahí una curva que la voy a proyectar sobre el plano XY. Así como está, nadie se da cuenta qué tipo de curva es, por supuesto, y está muy bien, digamos, pero ¿dónde identifico qué tipo de curva es? Haciendo cuentas. No me queda otra. Y las cuentas pasan justamente por hacer lo que veníamos haciendo antes. Las curvas de nivel, igualo esto a un valor de K, dentro de mi intervalo que decíamos que era el 0,2. 0,2. Trabajo como veníamos trabajando antes, elevo al cuadrado miembro a miembro, y esta ecuación en R2, porque estamos en el plano, identifica a qué tipo de curvas. X cuadrado más 4y cuadrado más un número, igual a un número. Alguien me escribe, elipses. Si pueden hablar es mejor, digamos, porque si tienen la posibilidad. Estos son elipses. A medida que el K va cambiando, las elipses lo que van teniendo son un eje mayor o un eje menor, cada vez más chiquitito o más grande, dependiendo cómo me estoy moviendo. Así que en ese caso, eso es lo que puedo decir, digamos. Voy a tener elipses, salvo en una situación. Salvo en una situación. Si K es igual a 2, o sea que Z es igual a 2, para Z igual 2, esto me va a dar 4, 4 menos 4, 0, y en ese caso, ¿qué obtengo como curva de nivel si todo esto vale 0? Un punto. Un punto. ¿Y qué punto? El El origen. origen. Claro, exactamente. Entonces, es como una cosa rara que tengo donde en realidad no es una curva formada en realidad por un solo punto, que es el origen. Entonces, si z vale 2, en ese caso, para z igual 2, la curva de nivel queda solo conformada por el punto 0, 0. Entonces, si yo quiero escribir para k igual 2, la curva de nivel, caso muy particular, termina siendo solo el conjunto formado por el 0, 0. Profe, y si estaría un poco corrido, daría el centro, ¿no? No daría el origen, pero sí el centro de la elipse.
Sí, obvio. Pero ahí vas a Claro. dar la ecuación de la elipse, que es esta. Para un K ahora que sea más chico que 2 y más grande o igual a 0, vas a decir, estas son las elipses que tengo. Son elipses, porque esto no es 0, esto es positivo para un K entre 0 sin llegar a 2. Entonces vas a decir que son elipses. Y acá lo que podés hacer es acompañar con el gráfico de algunas. Qué sé yo, considerás K igual a 1. ¿Qué pasa si K vale 1? Bueno, toda esta ecuación me queda igualada a 3. La reescribo en la versión canónica para identificar quién es A, quién es B y hago el dibujito de la elipse. Puedo acompañarlo, digamos, esa es la idea, acompañar ese dibujo. Pero digo, este es justo un caso muy particular donde la curva terminó siendo un punto. Podría pasar, tranquilamente. Bueno, vamos a dejar acá. Ahora les explico por qué.